Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dijo: ¿qué queréis que haga por vosotros? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos nuevamente tu escritura. Gracias, Padre, por esta época que le llamamos la época de la Navidad, de la Natividad, del nacimiento. Está enmarcada, Señor, esta temporada del año, porque pensamos en el gran milagro de la encarnación de tu Hijo Jesucristo. Todo lo que hiciste, Señor, para venir a salvarnos. Rogamos que bendigas tu palabra y que a través del entendimiento de ella, nuestra voluntad tome la forma cada vez más de tu voluntad, se amolde a ella. En nombre de Jesús, nuestro Rey, que vino a nacer, rogamos que así sea. Amén. Tome su lugar. Este es uno de esos textos que explican la razón por la que vino Jesús. Marcos 10:45 dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Como si el Señor volteara hacia Belén, hacia el pesebre, hacia el vientre, y dijera: allí está la razón por la que todo eso sucedió. Ahora, el Evangelio de Marcos es un evangelio, yo le dije, es un viejo conocido porque lo estudiamos juntos. Pero no solamente eso, es un evangelio muy breve, quizá el primero escrito, tal vez su fecha sea el 50 al 53, por un autor de los que más nos sorprende que estén incluidos en la palabra de Dios. Pablo, pues, es el gran apóstol. Pedro, pues, ¿qué se dice? Juan, de los íntimos del Señor, aunque aquí en este pasaje que leímos pues no queda muy bien, ¿verdad? Pero Juan, de los íntimos del Señor, y Lucas, el médico amado. Pero Marcos, este era un cobarde, ¿lo recuerda? Se unió a Pablo en su primer viaje misionero y luego desertó, primo de Bernabé, o sea que referente tenía. Pero este era un desertor, es más, este fue aquel que en la noche en que el Señor fue arrestado, lo agarraron de la ropa y mejor dejó la ropa y se fue así a su casa. Prefirió la vergüenza de regresar sin nada a su casa que lo apresaran con el Señor. ¿Por qué es él? Bueno, porque el Señor no lo dejó en ese estado, el Señor lo transformó y lo hizo un seguidor fiel de nuestro Señor Jesucristo. Lo transformó en un discípulo útil. Pablo así le llamó. Tiempo después, escribió a Timoteo y le dijo: trae contigo a Marcos porque me es útil. Antes no era útil para el ministerio, ahora es útil para el ministerio. Dios utilizó en la vida de Marcos a Bernabé y también a Pedro. De hecho, uno de los padres de la iglesia llama el evangelio de Marcos las memorias de Pedro, porque pasó tanto tiempo con él que escribió bajo la guía del Espíritu Santo, pero con los relatos del propio apóstol Pedro, con quien pasó mucho tiempo. Así que este es un evangelio, hermanos, muy interesante
por su autor, pero también por su destinatario. Él escribió pensando, usted sabe, ¿no?, en los romanos. Los romanos eran pueblo guerrero, pueblo de acción. Ellos nunca se sentarían a ver Frozen o En busca de la felicidad. Los romanos dirían, ¿qué es eso? Ponnos películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial o así. Les gustaba la acción, era gente de movimiento. Pero Marcos escribe un evangelio de acción. Sin embargo, lo basa en un hombre humilde. Es más, el héroe de la historia, el protagonista de este evangelio y en sí de toda la historia, es un hombre sencillo, con sus limitaciones. Marcos hace énfasis en que Jesús tuvo hambre. Marcos hace énfasis ahí en el capítulo 4, recuerda la gran tormenta que yo le explicaba, ese megas seismos, dice el idioma original, ese gran sismo que se suscitó en el agua, un gran sacudidón, y el Señor seguía dormido. Y Marcos pone atención a eso, que ni en medio de una tormenta y una sacudidota, el Señor se despertó. Marcos habla de Jesús como hombre. Es más, 14 veces la expresión allí que dice, versículo 45, ese título, Hijo del Hombre, Marcos lo emplea 14 veces. Y es un título que habla también de la humillación de nuestro Señor. Sí, es el título, el Hijo del Hombre. Uno con semejanza al Hijo del Hombre vino al anciano de días, dice el profeta Daniel. Pero el énfasis del Hijo del Hombre también está en ser un hombre. Marcos escogió, por la guía del Espíritu Santo, un héroe para la historia que cuenta, sencillo, humilde, un hombre. Y que ese hombre, cuando usted va leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 10, usted ve que ese hombre se va enfilando hacia Jerusalén. Vea lo que dice el versículo 46. Entonces llegaron a Jericó. Usted sabe, Jericó ya estaba cerquita de Jerusalén. Es más, el capítulo 11, cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía, desatadlo y traedlo, y ahí tiene lo conocido como la entrada triunfal. O sea, ya estaba en camino a Jerusalén, a sus últimos días antes de la cruz. Eso pone el tapete para la joya que está aquí. Que usted entiende el contexto, quién escribió, por qué lo escribió, cómo describe a Jesús y en qué momento pronunció estas palabras el Señor. Así sí va a brillar todavía más los versículos que tenemos aquí. Vean lo que dice Marcos 10:35. Y se le acercaron Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, diciéndole, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Señor, ¿nos firmas un cheque en blanco? Tú di que sí. No te hemos dicho la petición, pero dinos que sí. O sea, un chequecito en blanco para que yo le ponga los números y los ceros que yo quiera. Es lo que están diciéndole. ¿Pero quiénes? Se lo están diciendo Jacobo y Juan. Jacobo también llamado Santiago. Sí, así es. Jacobus, Santiago. Y Juan, pero escuche, especifica Marcos los hijos de Zebedeo. Pues ya sabíamos que eran los hijos de Zebedeo. Eso no es un secreto. ¿Por qué viene ese detallito escrito aquí nuevamente? Porque vuelve a decir, estos eran los hijos de Zebedeo. ¿Qué posible conexión podría haber entre su petición atrevida y su identidad? Desde el capítulo 3, en el versículo 17, nos dijo Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Eso desde el capítulo 3 lo sabemos. ¿Por qué aquí lo vuelve a decir? Bueno, creo que la explicación está basada en el nexo, en el muy probable nexo que había entre el Señor y ellos. ¿Quiere saber cuál era ese nexo? Tiene que abrir su Biblia. Vamos primero a Mateo
capítulo 27, versículos 55 al 56. Dice: y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle estaban allí, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena. Lleve la cuenta de la listita o escríbala por ahí. María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. No es la madre de ellos, porque no dice Jacobo y Juan, dice Jacobo y José. Y la madre de los hijos de Zebedeo. Ah, esta sí es. Esta sí es. Escuche ahora. Dice Marcos capítulo 15, versículo 40. Otro versículo, le dije, qué bueno que trae su Biblia. Es música para los oídos de los pastores el oír las paginitas. O sea que si va a usar su Biblia en celular o tablet, al menos grabe las paginitas para que la ponga como música cuando la haga aquí. Dice Marcos 15, 40, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y Salomé. Ah, o sea que la mamá de Jacobo y de Juan se llamaba Salomé. Una última cita. Abróchese el cinturón de seguridad de su silla. Juan 19, 25. Juan 19, 25, el Evangelio de Juan dice: por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre de Jesús, María, y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quiénes eran entonces ellos? Eran primos de Jesús. Eran primos hermanos de Jesús. Jacobo y Juan eran primos hermanos de Jesús. Ahora, un último textito para que vean cómo está la cosa aquí de la petición tan atrevida. Mateo capítulo 20. Vaya a Mateo capítulo 20, versículo 20. Por cierto, este es el texto paralelo, es decir, es la misma ocasión relatada por otro evangelista. Eso está en Mateo 20, 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. O sea que no vinieron solitos, vinieron con la tía de Jesús. Vinieron los dos hijos, y ya sea que ella haya hablado primero, o ellos, o en coro, no necesariamente tiene por qué haber una contradicción. Pudieron haber sido los tres, y los tres hablan en diferentes momentos. Y entonces viene la mamá con los hijos a decirle: te queremos pedir un favor. Ya hemos oído hablar de que vas a establecer un reino. Ya vimos que tienes el poder para hacerlo. Ahora te quiero pedir un detallito. En tu gabinete, ¿verdad?, en tu equipo de trabajo, en tu reino, que el primero y el segundo sean mis dos hijos. El vicepresidente y el segundo vicepresidente, Jacobo y Juan. El que tú quieras de primero y segundo, pero que queden los dos. Eso es lo que significa que uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. En su libro Antigüedades, el historiador Josefo relata: sentarse a la izquierda y a la derecha de alguien eran los dos lugares más prominentes si se trataba de un rey. Y Jesús le ha estado hablando de que Él es un rey, que va a establecer su reino. Lo que le están diciendo es: quiero que mis hijos, soy tu tía, son tus primos, que ellos sean aquí. Le están pidiendo al Señor que se comprometa a realizar nepotismo, pues. Yo sé que en México eso no sabemos ni qué es, pero es esa práctica de poner en puestos importantes, no a los mejores calificados, sino a los que tienen un nexo contigo, específicamente el parentesco. Así que el Señor, versículo 36, les dice: ¿qué queréis que haga por vosotros? Lo mismo que con la mamá. ¿Qué quieren que haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ellos ya sabían del reino mesiánico. Estaban todas las profecías del Antiguo Testamento. Y ya habían identificado a Jesús como el Mesías. Les había dado muchas pruebas, no solo de palabras, sino también en acto. Habían escuchado a Dios decir. Ellos habían estado en
en la transfiguración. Habían escuchado al Padre decir, este es mi hijo. Escúchenlo. Ellos sabían quién era y sabían cuál era el plan, qué era lo que seguía, tal vez en su cabecita. Ellos estaban pensando, ya va a Jerusalén, viene el golpe de estado, ahora sí, y nos va a tocar una buena rebanada del pastel, porque somos sus primos. Tiene que haber una concesión, algo que nos distinga de Pedro, Andrés y todos los demás. No, nosotros somos primos. Concédenos esto. Le piden que les dé los lugares de más grande honor. ¿Sabe? Las palabras del Señor Jesús nos dan una indicación y una invitación que viene desde el pesebre. Y el Señor aquí la va a empezar a mencionar. Versículo siguiente, vean. Pero Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Dos razones. Voy a empezar por la segunda, el versículo 40. Pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda, no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Eso lo va a determinar mi Padre, no yo. Ustedes no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y no tienen ni idea, viene la primera razón. Versículo 38. ¿Podéis beber la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Fíjense que esas dos figuras literarias, esos dos ejemplos de la copa y del bautismo, son dos maneras muy judías de decir, ¿pueden vivir las mismas experiencias que yo vivo? ¿Por qué? Bueno, hay muchos ejemplos de esto. No necesita ir allí, solamente escuche algunos de todos los que hay en la Biblia, hay muchísimos. Dice Jeremías 49:12, pues así dice el Señor, he aquí, los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. Los que no iban a pasar por esta experiencia, ahora la van a pasar. ¿No dice el Salmo 23:5, mi copa está rebosando? Lo que vivo junto a ti, Señor, como mi Padre, como mi pastor y como mi anfitrión en un banquete, me hace vivir una vida rebosante, abundante, tengo todo lo que necesito. Entonces, beber la copa quiere decir pasar por la experiencia de alguien más. ¿Pueden beber mi copa? ¿Pueden pasar por mi experiencia? Es más, pueden ser bautizados en el bautismo que el Señor iba a ser bautizado. Bueno, también ser bautizado o estar bajo el agua era una manera de hablar de gran sufrimiento. El Salmo 69:2 dice, me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. He llegado a lo profundo de las aguas. Estoy en gran angustia. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Ellos no tenían ni idea, aunque se los había dicho una y otra vez. Les ha anunciado su muerte, su sufrimiento, su resurrección varias veces y ellos no entienden lo que está hablando. ¿Saben cómo van a llegar a la gloria? Por medio del sufrimiento. Así llegó el Hijo de Dios a la gloria. Pablo lo describe muy bien en su carta a los Filipenses. Antes de ser exaltado, el Señor, ¿qué? Se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ustedes quieren gloria? Tienen que humillarse. Tendrían que pasar por una experiencia como la mía. Ahora, estos no saben ni de lo que hablan, porque le responden en el versículo 39, ¿podemos? ¿Pueden pasar? ¿Pueden beber mi copa? ¿Pueden ser bautizados como yo? Podemos. Tal vez, y esto no es una certeza, solamente para que usted y yo nos acerquemos a lo que pudo haber pasado por la cabecita de estos discípulos y de su mamá. Si ya vamos a Jerusalén y si ya va a haber golpe de estado, estamos dispuestos a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Lo que tú nos digas.
Al fin que ya te hemos visto hasta resucitar, o sea que si nos mata, pues nos das vida y ya. ¿Pueden beber la copa? ¿Pueden ser bautizados? Podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. La noche en que el Señor Jesús fue arrestado, Él estuvo orando: si es posible que pase de mí esta copa. Este sufrimiento, si puede ser pasado, Padre, concédeme que así sea. ¿Qué les estaba diciendo el Señor a estos dos discípulos? Ustedes van a sufrir por mi causa. La copa que yo bebo, ustedes la van a beber. Ellos no la beberían para salvación. Ellos no son corredentores, no hay otros redentores, solamente Cristo. Pero sí sufrirían por predicar la salvación en Cristo Jesús. Jacobo fue martirizado, y de Juan sabemos que terminó en la isla de Patmos. Dice la historia, no la Biblia, así que no es totalmente seguro, que le decían el indestructible, lo trataron de matar de muchas maneras, hasta hirviéndolo en aceite, y no se murió. Entonces, pues como no se murió, lo echaron mejor a la isla de Patmos porque no lo podían matar. Ustedes van a beber la copa que yo bebo, la del sufrimiento, y serán bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Quizá no hablando del Espíritu Santo, sino hablando de la propia muerte. Ser sumergidos en la tierra, sus cuerpos. Aunque el Señor resucitó, pero de esa manera identificándose o pareciéndose al propio Señor. Sin embargo, versículo 40, pero el que os sentéis a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Eso no me toca a mí. Eso está determinado por el Padre. Así que de nada sirve su petición. ¿Qué fue lo único que ganaron haciendo su petición atrevida? El versículo 41. Nada más desataron allí pues la trifulca. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Ahora, no vaya a pensar que ellos se indignaron diciendo: ¿cómo es posible? ¡Qué atrevidos! Eso no se hace. Mal hecho, muchachos. El Señor nos ha enseñado humildad y miren las cosas con las que ustedes salen. No. Se indignaron más bien porque se les estaban adelantando. Les estaban comiendo el mandado, como decimos en México. Tal vez ese era el deseo de todos. Pero estos sí se atrevieron. Se enojaron porque se atrevieron, no por el hecho de lo que dijeron, sino porque se les estaban adelantando. Regrese del Evangelio de Marcos al capítulo 9, para que se sorprenda de lo contumaces que podemos ser. No que eran los discípulos, porque eso es denigrarlos como si fueran peores que todos los demás. Así somos. El Señor nos enseña y nos enseña y nos enseña, pero no nos queda claro, no nos cae el 20, pues. Marcos 9, versículo 33. Pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo, estoy leyendo desde el 32, perdón, de preguntarle. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba: ¿qué discutíais por el camino? Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. ¿Quién era el más importante? Y fíjese algo, en el versículo 31 el Señor les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Les acababa de hablar de algo mucho más importante, y estos en el camino, en vez de hablar de eso, dice que no lo entendieron, y en vez de preguntarle ¿qué es eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿O cómo va a ser eso? Ellos van discutiendo: bueno, y cuando haga su reino, ¿quién creen que nombre el vicepresidente? ¿Quién será? Yo voy a ser. Ha de haber dicho Pedro, tal vez. ¿Por qué? Porque yo hablo más que ustedes, y aquí el que tiene más saliva come más pinole. No sé, alguna manera estaban hablando de su importancia. ¿Por qué debería ser uno o el otro? ¿Por qué Jesús debería considerar a uno mayor que a los otros? Lo acababan de hablar. Jacobo y Juan simplemente se atrevieron, pero esto estaba en la mente de todos. La indignación no es porque lo hayan hecho,
sino porque se les adelantaron a los demás. Así que el capítulo 10, versículo 41 nos dice, lo único que lograron con su petición fue que los demás se enojaran. El versículo 42, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? Aquí la palabra gentiles no quiere decir que entre los judíos no se dieran casos de despotismo, de gente que ocupando algún cargo importante aplastara y oprimiera a los demás. Simplemente está diciendo, utilizando la palabra gentiles para hablar, aquellos que no conocen ni quieren conocer a Dios, cuando tienen un cargo de importancia, cuando tienen cierta autoridad, se enseñorean, oprimen a los demás. Ustedes saben que es así. Él apela a su conocimiento empírico, lo han visto. Vaya, los judíos estaban bajo las órdenes del Imperio Romano y les imponían a sus gobernantes y demás, así que no era como que la democracia y el ciudadano amado por todos es nuestro líder. No. Y también los otros gobernaban a la fuerza. Y ellos sabían de las atrocidades que hacía el Imperio Romano cuando a alguien se le ocurría planear una sublevación o de plano sublevarse. Los aplastaban y crucificaban y los exhibían en los caminos para que a todo el mundo le quedara claro lo que le sucedía a quien se rebelaba contra el Imperio Romano. Ustedes saben cómo es esto. Pero entre vosotros no es así. Versículo 43. Sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Ojo con la palabra servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Ojo con la palabra siervo. ¿Por qué? Bueno, primero porque el Señor les dice, vengan, ustedes saben cómo es allá, entre ustedes eso no puede ser. No puede existir el despotismo entre ustedes, el ser déspota, el ser grosero, el ser tosco, solamente porque tienes alguna autoridad o algún cargo. Eso no es para ustedes. Entre mis discípulos no va a ser así. Pues ya salieron todos regañados por culpa de los otros dos, pero es una buena lección para todos nosotros también. El Señor les dice, el que desea llegar a ser grande será vuestro diáconos, será vuestro diácono, será vuestro servidor. Pero además, el versículo 44, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo, será dulos de todos. Empleó las dos palabras, no hay escapatoria. Entre ustedes van a servirse mutuamente. Y le fue aumentando la lumbre al fuego, porque primero dijo diáconos. Ese era un servidor, alguien que podía estar bajo contrato, alguien que tenía un horario, que tenía una paga, tenía una remuneración, tenía ciertos derechos. Un dulos no tiene derechos. Un esclavo no tenía derechos. Y él dijo, ustedes deben estar dispuestos a hacer sus preferencias, sus necesidades incluso a veces, con tal de servir a los demás. No hay escapatoria, es así. Entre los míos así va a ser. Sus referentes gentiles, los referentes del mundo, esos no me sirven. ¿Quieren hablar de reino? ¿Quieren hablar de gloria? ¿Quieren hablar de cómo se van a hacer las cosas bajo mi señorío? Entre ustedes no pueden ser así. Ahora, hermanos, podríamos decir nosotros, bueno, pero eso es pues para los que quieran ser grandes, ¿verdad? Para los que quieran tener algún puestecillo. Esto tiene implicaciones para todos. Mire, las cenas de Navidad a veces son sobremesas largas, ¿verdad? Hasta que los niños interrumpen a veces la sobremesa, pero generalmente es una sobremesa larga. Y a veces es más bien una disputa a ver quién tiene la razón. A veces las pláticas se convierten en discusiones.
A ver quién tiene la razón, a ver quién sabe más, a ver quién puede imponer sus gustos u opiniones sobre los demás. En ustedes no va a ser así. No sé qué tono haya empleado el Señor aquí, pastoral. Entre ustedes no, muchachos. O si se los haya dicho, no, queda prohibido. Tengo alguna impresión, ¿sabe por qué? Porque Pedro escribió al respecto en su primera carta muchos años después. Y hablando de los pastores, en el capítulo 5 de su primera carta, versículo 3, dijo: tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Le quedó clarita la lección. ¿Quién sabe si cuando fue guiado a escribir esta carta y en esta sección tendría algún recuerdo? ¿Quién sabe si el Espíritu de Dios le removió las emociones y los recuerdos de aquella vez en que el Señor les dijo: a ver, vengan todos? Aquí Salomé, Jacobo y Juan me hicieron una petición, pero esto va a la lección para todos, no nada más para ellos. Entre los míos no va a ser así, sino que se van a servir unos a otros, van a anteponer a los demás sobre ustedes. Ahora aquí está el reflector sobre el pesebre. Versículo 45: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Escucha esas palabras. Por ahí algún autor dice: es una de las frases más bonitas de los evangelios. Bueno, no lo sé, todo es bonito, pero sí es una de las que capturan el por qué celebramos la Navidad. Porque en el pesebre hay una indicación y hay una invitación de acuerdo a las palabras del Señor. ¿Cuál es la indicación? Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Si alguien tenía derecho a reclamar el servicio de todos, ese era el Señor Jesucristo. ¿Usted cree que Dios no pudo haber planeado que su Hijo naciera en una buena habitación de algún mesón? Ya no digo que naciera en nuestros días, en esos hoteles de lujo donde hasta las cobijitas son electrónicas y se le calientan. Ya no digo eso, y el piso corre mangueras por debajo del piso para que nunca se sienta caliente cuando usted, pero nunca frío, cuando usted baje de la cama se sienta calientito. Ya no digo de esos lujos de estos días, simplemente que en la época en que nació hubiera habido un cuartito de hotel. Dios removió todo el imperio romano para que María y José se tuvieran que trasladar hasta Belén. Pudo haber reservado una habitación de hotel, ¿no cree? Pudo haberle dado una cuna, ¿no cree? Pudo haberle dado padres experimentados y de familia grande que ya dijeran: otro más, fácil, y no sufriendo como algunos primerizos que conozco. Pudo haber hecho otros preparativos, pero no lo hizo. Jesús pudo haber venido a morir rodeado de millares de ángeles que le protegieran de todas las humillaciones que desde bebé recibió, de los intentos de asesinato que aún desde bebé tuvo, que le protegieran de todos aquellos. Mire, no sé qué duele más, porque tampoco quiero minimizar el sufrimiento físico de nuestro Señor en su pasión, pero sí me pregunto, ¿qué dolerá más? ¿Un golpe sobre una corona de espinas que se te está clavando con una caña? ¿O un escupitajo, como lo hicieron? Que el Dios del universo se viniera a humillar de la forma en que lo hizo y viniera, escuche, a servir, a ser un diácono. Vino a servir. No curó enfermedades, no dio de comer, no atendió a las personas que él venía.
Lea en los relatos de los evangelios y cuando se vea tentado a decir estoy muy ocupado, lea la vida de Jesús, él sí estaba ocupado. Oye, una de las personas más llenas de trabajo ministerial que conozco es el pastor Luis Contreras, y a mí siempre me ha sorprendido su sencillez. Porque en alguna ocasión, un par de ocasiones le llegué a decir: Luis, yo sé que estás ocupado, pero no me digas que estoy ocupado. Estoy tan ocupado como tú y como todos los demás hermanos. Sencillo, pero el Señor es todavía más humilde y más sencillo. Si alguien pudo haber reclamado servicios, si alguien pudo haber reclamado comodidades, si alguien pudo haber reclamado atenciones, fue el Señor Jesús. Y todavía, unos días después, en la última cena se iba a quitar el manto, se iba a poner el mandil, se iba a agarrar agüita y les iba a lavar los pies a estos que se estaban peleando para ver quién iba a ser el mayor en su reino. Cristo nos muestra su ejemplo y su oferta. ¿Sabe cuál es su ejemplo? Es su ejemplo de humildad. El pesebre nos da una orden. El Hijo del Hombre no vino para ser servido y tenía derecho, sino que se hizo manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Mateo 11, 28, 29. Aprended de mí humildad. Ahora, este tema de la humildad es tan escurridizo que cuando pensamos ya dominarlo ya no somos humildes. Ya nos hicimos orgullosos porque ya sabemos mucho de humildad. Entonces ya se nos escurrió. Entonces, ¿qué es? La humildad, ¿qué es? Es pensar que soy poca cosa y siempre andar agachadito y pues yo no sé. Eso no es humildad. Eso es otra forma de egoísmo. El egoísmo no es solamente el bravucón, le dicen ahora los bullies, ¿no? Ese es arrogante, pero también es arrogante el que siempre está haciéndose el chiquito para atraer la atención de los demás y le tengan compasión. Es igual de arrogante, igual de egoísta. Humildad es simplemente reconocer que eres lo que eres porque Dios en su gracia así lo concede. Reconocer quién Él te ha hecho y que lo que tienes proviene de Él y que lo que eres también proviene de Él. Es verte en el espejo y decir simplemente soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Como decía el apóstol Pablo. No se jactaba diciendo, pues ya vieron, se escogió un orador bueno, por eso es que ando predicando. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Ni aún, ponga atención en las palabritas, le voy a hacer énfasis en algunas palabritas. Ya vio que me fui haciendo camino hasta este versículo 45 para analizarlo. Porque ni aún, ni siquiera el Hijo del Hombre, el que recibe gloria del Padre. Dijo el profeta Daniel: vio al anciano de días y se acercó uno con semejanza a Hijo de Hombre y recibió toda la gloria de parte de Dios. Pues si ni Él vino aquí reclamando derechos, ¿quiénes deberían ser ustedes? Les dice a los apóstoles. Ni Él vino para ser servido, sino para servir. Algunas empresas ponen en sus empleados, sus uniformes, la pregunta: ¿cómo te puedo ayudar? No sé, quizás los cristianos deberíamos traer eso aquí. Ya no digo que tatuado porque hay quien le escandaliza ahora, pero al menos aquí, donde siempre se vea, sino para servir. ¿Sabe la razón del pesebre? Cuando usted, no digo que de manera literal, estoy hablando en sentido figurado, cuando usted ve a Jesús en el pesebre, lo que usted debe ver es un servidor. Qué paradójico es eso. ¿Mi Dios? ¿A mi servicio? Bueno, no al servicio de tus caprichos, eso nos debe quedar claro, pero sí al servicio del bien de tu alma, sí al servicio del bien de tus necesidades reales. No sé por qué me apareció en alguna de las cosas del internet una foto que le regalaron al Papa que está ahorita, un Lamborghini, de esos carros carísimos de millones de pesos. Si él se lo quiere quedar, es su problema. Jesús no vino así.
Él no vino para ser servido, vino para servir. Y ese es el ejemplo y esa es la indicación que el pesebre nos da. Usted ve a un servidor. Ahora, ¿cómo sirve Jesús a los creyentes? El escritor de los Hebreos dice que vive para interceder por ellos. Vive intercediendo. A mí me honra que usted me diga, pastor, ¿puede orar por esto? Claro, con gusto. Pero usted tiene a Jesús orando por usted todo el tiempo, no necesita de mis oraciones. Tiene a Jesús orando por usted. Claro, nos apoyamos en oración y nos anima a saber que otros están orando por nosotros. Eso no lo vamos a negar, no estoy diciendo que no, pero seguimos confiando en que Él está sirviéndonos. Jesús fue a preparar un lugar para nosotros en su gloria. Nos está sirviendo. El Señor además dice que va a volver. Y eso sirve a nuestra esperanza, alimenta nuestro gozo del futuro. Porque sin eso el futuro sería algo muy gris, muy tenebroso, sombrío y triste. Sin saber que Jesús volverá a esta tierra, la vida simplemente se convertiría en la espera de la muerte y no en la espera de la gloria final a su lado. Vea lo que dice además la segunda parte de ese versículo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor arroja luz sobre el pesebre y nos da una indicación, pero también nos da una invitación. Vino para dar su vida en rescate por muchos. Me ha sorprendido la forma en que hoy el mundo celebra la Navidad. He estado poniendo atención a algunos comerciales y cositas así. Y hacen de todo para evitar hablar de lo obvio. De que esto se trata de Jesús. La fiesta de las luces. Una época de alegría. Qué absurdo suena eso. En este mes todos vamos a estar contentitos, muchachos. Ahora sí nos vamos a llevar bien. ¡Qué absurdo! ¿Quién hace eso? ¿Cómo lo logras? ¿Vamos a poner decoraciones? Pues porque sí, es una época alegre. Jesús es el motivo de la Navidad. Y Jesús es el motivo de la Navidad porque Él es el Salvador. Él es el siervo, como hablábamos la semana pasada, como acabamos de ver, pero también porque Él es el Salvador. Es tan ridículo escuchar esas afirmaciones en una época de luz, de esperanza. ¿Y por qué? Porque ahora tengo que cambiar mi actitud. Mi actitud solamente cambia por lo que hizo Jesús, no por lo que yo pueda o quiera hacer. Si veo la vida de manera diferente es porque Él lo hace diferente y lo hace verdaderamente diferente. No es solamente una esperanza bonita para terminar el año y empezar con una actitud positiva en 2019. Es porque Él lo hace diferente. Él vino a dar su vida en rescate. Ponga atención a la palabra rescate, porque esa palabrita significa el precio. Él vino a pagar el precio, el rescate. Por eso es que se habla en otros textos con palabras diferentes, pero por ejemplo Efesios 1:7 dice, en Él, hablando de Jesús, tenemos redención. La redención era un pago, un rescate por medio de un precio. El pariente redentor, cuestiones del Antiguo Testamento. Si yo estaba endeudadísimo y no podía salir de esas deudas y entonces me llevaban esclavizado porque ya no podía pagar, tendría que venir un pariente con los recursos y con el deseo de pagar mi rescate. O sea, tendría que pagar mi deuda. Y ese es mi pariente, que ahora además sería mi redentor. Nuestro Señor Jesús es nuestro redentor porque Él efectuó el pago de nuestro rescate. Ahora, si nos conmociona pensar en cómo el mundo se le está ocurriendo ahora para evitar hablar de Jesús, para sacarlo de la ecuación, se le está ocurriendo hablar de la Navidad sin Jesús, pues póngase todavía más a orar por lo siguiente. Hay muchos que no quieren, y bajo el título de cristiano, que no quieren hablar ya del pecado. Es demasiado triste eso. Yo no voy, platiqué con una persona que me dijo que tras predicar en cierto lugar, alguien le reclamó, yo no vengo al templo para que me regañen. Bueno,
pues entonces, si la palabra de Dios te regaña, no se lo tomes en mal al predicador, pues ve lo que la palabra de Dios dice. Pero ya no se quiere hablar de eso. Entonces, ¿qué hacemos con esa palabra rescate? ¿Rescate de qué? Si ya no vamos a hablar del pecado y de la condena que viene por ser pecadores, entonces Jesús vino ¿a qué? ¿A rescatarnos de qué? ¿De la tristeza? ¿De la soledad? ¿De la depresión? ¿Del hambre? ¿De la angustia? ¿De qué vino a rescatarnos? Obviamente el Señor tenía en mente el rescate de la condenación final por nuestros pecados. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, yo no sé a qué le suena esa palabrita por, pero le voy a decir cómo la debemos entender. Esa palabrita por puede ser traducida también como en lugar de. Jesús no vino a salvar, a ver a quién se deja salvar. Jesús vino a salvar personas en específico. Escuche esto porque es una de las minuciosidades del idioma original que nos permiten comprender de una manera más profunda nuestra salvación. Aquí el Señor dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. Está hablando de su muerte. Ya les había explicado a los apóstoles que tendría que morir y resucitar. No estaba hablando en sentido figurado, voy a dar mi vida, un ratito de tiempo. No, voy a morir, porque la paga del pecado es muerte. Vino a dar su vida en rescate, a pagar el precio por, es decir, en lugar de. En lugar de. Se lo vuelvo a decir y usted completa la clase. En lugar de. Jesús no vino a morir como un cheque en blanco, anónimo. Vino a morir por personas en específico que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo por Dios Padre para ser salvos, para formar parte del pueblo que siempre se deleitará en Él y gozará del señorío de Cristo, aunque el ratito de tiempo que estén en esta tierra, eso les pueda llegar a incluso a costar la vida. Pero ese ratito es a cambio de una eternidad con Él. Vino a dar su vida en rescate en lugar de muchos. No son pocos, no son todos. Porque si el Señor hubiera muerto por los pecados absolutamente de todos, no tendría que haber infierno. O Dios es injusto. Porque si Jesús pagó por los pecados de todos y además los echa al infierno, pues entonces ¿para qué castigó Dios el pecado de Jesús? Es injusto. Sí, eso es lo que los teólogos le llaman expiación cerrada. Cristo murió por los elegidos. No me respondan, pregúntese esto. Creo que Cristo murió por mí. Creo que Cristo murió por mí. Si la respuesta es sí, entonces pasa de ser el Salvador del mundo a ser mi Salvador. Él se subió a la cruz en mi lugar. Allí donde la ira de Dios se depositó, allí es donde yo debí estar. Y entonces cuando Jesús habla de las razones por las que vino, me forza a ver en el pesebre, acostado allí, en un muladar, en un establo, donde los animales bebían su agua y babeaban. Me forza a ver al Dios del universo, que es mi servidor, que es mi Salvador. Que está preparando un lugar en el cielo para mí, al que intercede delante del Padre por mí, al que va a regresar por mí, al que se subió a la cruz en mi lugar. Y nada de eso yo lo merecía.
y el peso de su enseñanza acerca del servicio recae en lo que Él vino a hacer. Por eso es que descorrimos todo el tapetito de los versículos anteriores. ¿Qué derecho tenían los apóstoles de preguntarse quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser superior? ¿De quién va a pesar más la voz? ¿Quién va a llevar la voz cantante, como a veces decimos? Pues Él, el del pesebre, que es el mismo de la cruz, que es el mismo de la tumba vacía, que es el mismo del cielo, que es el mismo que va a volver. Y de ahí en fuera los demás somos servidores unos de los otros, diáconos y dulos, servidores y esclavos. ¿No hay demás? Él es quien merece todo. Filipenses, que cité hace rato en el capítulo 2, dice, versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, esta forma de pensar, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe? De rodillas nadie se ve mayor a nadie. Si todos estamos de rodillas ante Jesús, nadie tiene por qué sentirse superior a los demás. Y ese es el lugar que nos corresponde, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando voltee a ver el pesebre, espero que vea una indicación, la indicación del servicio. Y espero que también vea una invitación, la invitación del Salvador. Allí estaba recostado el siervo, pero también estaba recostado el Salvador. El Señor nos lleve a servir y a predicar la misma salvación. Señor, te agradecemos tu escritura. Apenas, Señor, apenas hemos conocido un poco de ti. Volver a visitar este texto años después, ahora leerlo por tu gracia, en su idioma, y estudiarlo así, nos arroja otra luz también, que hace años no alcanzábamos a ver. Más responsabilidad entonces, más responsabilidad, porque más se nos ha concedido. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. No se nos ocurre cómo más agradecer, solamente sabemos esas palabras. Pero la profundidad de nuestra gratitud, Señor, es así, crece y se ensancha cada vez que vamos nuevamente a tu Escritura, a ver quién es Él y la inmensidad de su sacrificio por nosotros. Permítenos, Señor, seguir su ejemplo, seguir su indicación. Entre ustedes no va a ser así. Tendrán que servirse unos a otros. Cuando pensemos en su nacimiento, que pensemos en el siervo, en tu siervo. Y en cierto sentido y hasta cierta forma el siervo de los hombres. Y que también pensemos en el Salvador. Pero no un Salvador general, no un Salvador de anónimos, un Salvador con rostro, con huella digital, como los que salvó, específico en mi Salvador. Verdaderamente, Señor, nos uniremos un día al coro que canta en tu presencia para alabar a este gran Salvador. Mientras, desde aquí, Señor, desde este esfuerzo
humilde, limitados, nuestras debilidades humanas. Permítenos seguir alabándote por tan grande regalo en tu Hijo Jesucristo. Que a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él sea la gloria. De todo lo que hagamos, digamos, aquí y en otro